Jesucristo designó otros 72 discípulos, los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: paz en esta casa. Si hay gente de paz, descansará sobre ustedes la paz; si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que les den. El obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 9. Un buen discípulo responde con el ejemplo de su vida a su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 18 de octubre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone pensar hoy en el patrono de los médicos. También es un evangelista, también es una excelente persona y representante de Dios. Es el autor del tercer evangelio y también escribió los Hechos de los Apóstoles y cumplió muy bien la misión de una manera perfecta. Se llama San Lucas, evangelista, patrono de los médicos, y nos encarga de hoy de pensar en este hombre maravilloso que se convirtió en un excelente discípulo, un sabio evangelista, Evangelio según San Lucas, un modelo de apóstol dedicado a los pobres, un médico de los cuerpos y de las almas. Era médico, se dedicó también a la gente, nació en Antioquía, fue discípulo de San Pablo, hablaba muy bien la lengua griega, y el evangelio que escribió, que se llama Evangelio según San Lucas, se destaca porque es un evangelio de los pobres, para los pecadores, para los arrepentidos. También salió a misión, predicó la palabra de Dios en Macedonia, en Galacia y en Beocia. Ahí tenemos este señor maravilloso, San Lucas, evangelista. Y darle las gracias a Lucas, evangelista, porque lo que sabemos de la Virgen María y de San José se lo debemos a este excelente evangelista, San Lucas. Un buen discípulo responde con el ejemplo de su vida a su maestro. El maestro envía a los discípulos y desde el momento que se les ocurre enviarlos, les da de una vez el vademecum, que es una palabra bien antigua. El vademecum les da todas las normas generales que deben hacer y cómo lo deben hacer. Ese es el tema para hoy. ¿Cómo logra una persona ser un buen discípulo? Entonces no es necesario pensar en un buen discípulo como decir: estoy estudiando para ser un buen discípulo y me voy a inventar esta bien buena. No invente nada, hay mucho por hacer. Ya en la Biblia está escrito lo que tiene que hacer el discípulo. Así que no se ponga a pensar cómo se las va a inventar usted. No invente nada. Solamente siga. Designó 72, los mandó delante de él y a donde él pensaba llegar. Es decir, el discípulo representa a su maestro, no es más que su maestro, ni se inventa cosas que se le olvidaron a su maestro, no.
atento a seguir a lo que diga su maestro. Vamos a pensar en varias máximas que a la vez nos sirven de reflexión para hoy, de ubicar a un buen discípulo. ¿Y un buen discípulo quién es? ¿Un hombre, una mujer, un mensajero de la palabra? Una persona que es elegida de Dios para ser mensajero de su reino, una persona elegida. Ahí está la primera máxima para hoy. Un buen discípulo, un buen sacerdote, un buen mensajero, un buen catequista, un buen evangelizador, lo primerito es que es elegido por Dios y se convierte en un mensajero del reino de Dios, no de lo que el discípulo invente, no, del reino de Dios. Primera máxima. Segunda máxima, un buen discípulo debe ser una persona de fe, que viva como una persona de fe. ¿Y una persona de fe qué es? Una persona que cree en Dios y hace tanto bien a los demás. Oigan bien eso. Una persona de fe, ¿quién es? Es alguien que cree en Dios y le hace tanto bien a los demás, trata tan bien a los demás, practica la caridad con los demás, les sirve muy bien a los demás. Máxima, un discípulo debe ser una persona de fe, alguien que combina muy bien lo que anuncia con su manera de ser. Segunda máxima. Tercera máxima, un buen discípulo, ¿quién es? Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso sí que es importante en un buen discípulo. No hay nada que inventarse, ni un modelo de iglesia raro y extraño, porque ya todos los modelos están ahí en el Evangelio. El Papa Francisco propone una buena cantidad de modelos de iglesia y esa cantidad de modelos de iglesia están ahí en el Evangelio. Iglesia de los pobres, una iglesia que escucha, una iglesia caritativa, una iglesia de la periferia, y el Papa ha hablado de una manera maravillosa. Está ahí y todo tiene relación con la palabra de Dios. Tercera máxima, un buen discípulo se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuarta máxima, no es el discípulo el que escoge al maestro, es Jesús en quien elige y llama al discípulo. Es Jesús el que lo llama, ven y sígueme. Y el discípulo, ¿cómo le responde? Con su manera de ser y su vida. Eso es ser discípulo. Cuarta máxima, es la persona quien escoge al maestro, no, es Jesús el que lo llama y él comienza a seguir a su maestro. ¿Y cómo le demuestra que lo está siguiendo? Pues responde con toda su vida, con su manera de ser. Que la persona lo vea en la calle y le diga, un buen discípulo, es una gran persona, es un excelente catequista, es un misionero de esos muy buenos. ¿Y cómo se dio cuenta usted? Es que es una calidad de persona en su manera de ser. Ese es un buen discípulo, el que se deja llamar por su maestro y sigue el llamado de su maestro y se lo representa con la propia vida, con su manera de ser. Esas son las máximas para ser un buen discípulo. Alguien en la historia bíblica organizó de una manera lógica el discípulo, diciendo: el buen discípulo escucha a su maestro. El buen discípulo escucha a su maestro. Eso es una buena presentación del Evangelio de Lucas, que es el santo de hoy. Capítulo 10, verso 38. El buen discípulo escucha. Y recuerdan que el verbo escuchar en hebreo significa escucha y obedece, hace la voluntad de Dios. Es decir, está siempre con la lámpara encendida. El buen discípulo, Lucas capítulo 12, versículo 35. Una persona muy humilde para la misión. El buen discípulo debe preocuparse por ser una persona virtuosa,
Y una de las virtudes que no pueden faltar se llama la humildad. Qué bueno que cuando lleguemos a la iglesia encontremos gente que lo atienda a uno, pero que sea humilde, que no sea arrogante, prepotente, que no le grite, que no le cierre la puerta, que sea un buen discípulo, pero que sea una persona humilde. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 7. Un buen discípulo es alguien que sabe usar con prudencia los bienes terrenales. Es decir, un buen discípulo no es una persona que se está llenando de dinero, de bienes y mantiene ocupado con eso. No. Un buen discípulo lee la Biblia en Lucas capítulo 10, versos 1 al 9, y allá en ese texto del Evangelio dicen que vayan y pónganse camino, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, estén listos para servirle, que el que le sirve a Dios, Dios le va amparando a medida que va corriendo el tiempo. Entonces, un buen discípulo no se deja de los bienes terrenales, los organiza de una manera prudente. San Lucas capítulo 16, verso 10. Un buen discípulo también es una persona que es muy agradecida con Dios. San Lucas capítulo 17, verso 11, agradecida con Dios. Una persona que no mantiene diciendo es que yo, es que gracias a mí, es que mi inteligencia, es que mi sabiduría, es que mi, no es ningún mi. Si quieres ser un buen discípulo, viva agradecido con Dios de todos los dones que le ha regalado Dios y sírvale hacia los demás. El Papa Francisco recomienda, si nos atrevemos a salir de nosotros mismos e ir a la periferia, ahí hay un modelo de iglesia de los que el Papa habla tanto, una iglesia de la periferia. Si logramos llegar a la periferia, encontraremos a Jesús, porque Jesús nos primerea. Ese es un vocablo muy argentino. Jesús nos primerea en la vida del hermano que sufre y está descartado. Entonces, Él está allí, dice el Papa Francisco. Vamos a encontrar a Jesús cuando nos salgamos de nuestras propias comodidades y saquemos tiempito para los demás, o vayamos a saludar a los que nunca vienen a la iglesia a misa, los que no están, los alejados, los que están allá lejos, que es precisamente el proyecto de algo que un sacerdote hace más de 25 años asistí yo a una conferencia y hablaba de algo que se llama cine, se escribe con S, el cine, Sistema Integral para la Nueva Evangelización. Y el sacerdote que vino a la arquidiócesis en esa ocasión hace mucho rato decía, esto es para los alejados. Eso hace más de 25 años. Hoy en día tenemos un papa que está diciendo lo mismo, pero con la palabra periferia. Un buen discípulo responde con el ejemplo de su vida a su maestro. Eso hace un excelente discípulo. Un buen discípulo es un mensajero del reino de Dios, está elegido por Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.